Listo. Ya, hoy vamos a revisar ejercicios del libro de Introducción a la Física 1 de Maístegui y Sabato. Vamos a resolver, no todos, porque los del principio creo que lo pueden hacer ustedes si consiguen el PDF o lo revisan el que mandé al grupo. Lo voy a volver a enviar también, ¿verdad?, para los nuevos. Y vamos a avanzar con eso. Ahora voy a utilizar solo plumón rojo porque es lo único que queda por ahora. Ya, vamos a comenzar con el ejercicio 4. Dice, un tren va a una velocidad de 18 metros por segundo, ya nos dan el valor de la velocidad de 18 metros por segundo. Por cada segundo, nos dice que frena y se detiene en 15 segundos. Frena justo en este instante, en el instante asociado a la posición inicial, que es el instante inicial. Justo en ese instante frena. Entonces nos dice que se detiene al pasar 15 segundos. Lo que nos están dando es el intervalo de tiempo que va a tardar en detenerse. Entonces aquí, si nos dan que el intervalo de tiempo es de 5 segundos, y por la definición que se mencionó en la clase introductoria del primer tema de movimiento rectilíneo uniforme, el intervalo de tiempo está limitado por dos instantes. Un instante, digamos, inicial y un instante final de ese intervalo de tiempo, porque lo habíamos definido así, no sé si se ve, no sé, aquí abajo. El intervalo de tiempo del instante inicial a un instante final, por definición es igual a la resta de estos, del instante final menos el instante inicial, por definición. Ya, entonces, en base a eso, a esos dos instantes que limitan este intervalo, nosotros podemos determinar cuál es el instante final. Miren, aquí están los instantes. Instantes inicial, 0. Instante 1, instante 2, instante 3, instante 5, 6, 7, 8, en la línea de tiempo. Ahora, otra aclaración. Para el instante inicial tenemos nuestra posición inicial. Para cada instante está asociado a una posición. Listo, entonces acá tendríamos instante final, es decir, aquí el instante acá, menos el instante inicial, que es el de aquí, que es 0. El instante inicial es 0, es aquí. Justo el instante en el cual nosotros comenzamos a analizar el fenómeno. Nosotros vamos a estudiar a partir de que él comience a frenar. Antes no. Podemos obtener datos anteriores a eso, quizás sí, quizás necesitemos más información, pero por ahora solamente nos centramos en lo que nos pide el problema. Ya. Entonces, nos quedaría que el instante final es igual a 5. Entonces, sería el instante 5. Entonces, lo cual es fácil de ver, ya con la práctica se nota. Del instante 0 al instante 5 es un intervalo de 5 segundos. Ya, eso es obvio. Ya, entonces tenemos ya el instante final. De frente lo hubiésemos visto aquí, intervalo de tiempo 5 segundos. Entonces aquí es el instante 5. De frente, pero está bien también aclarar algunas cosas. Ahora, nos piden calcular cuál va a ser la aceleración. Ahora, la velocidad cuando está frenando va a ir disminuyendo hasta llegar a 0, porque nos dice hasta que se detiene. Entonces, si la velocidad va a ir disminuyendo, por definición de la aceleración, que sabemos que también está definido para un intervalo de tiempo, la aceleración está definido para un instante inicial y un instante final. ¿Cómo está definido? Está definido como la velocidad asociada al instante final. Ya habíamos hablado acerca de la idea de velocidades instantáneas, y la velocidad asociada al instante inicial. Ahora, habíamos dicho que no deben asustarse por estos subíndices. Simplemente nos permiten ver la aceleración del instante inicial
hasta el instante final, nos permiten poder leerlo simplemente con este símbolo, que es igual a esta variación, a esta resta, entre el intervalo de tiempo. Es decir, la resta entre estos instantes. Listo. De esa manera obtenemos la aceleración. Entonces, si la velocidad va a ir disminuyendo, ¿qué quiere decir? Que la velocidad final va a ser menor que la velocidad inicial. Es decir, para el intervalo que tomemos, siempre el numerador va a ser negativo. Y sabemos también que esto siempre va a ser positivo. Entonces, la aceleración nos va a dar un valor negativo. Nos va a dar menos algo, algún valor. Entonces, este menos, como habíamos hablado ya, lo vamos a interpretar con el hecho de que la aceleración va a tener un sentido opuesto a los positivos del sistema de coordenadas, o también opuesto al sentido de la velocidad. La velocidad sería en este caso. Entonces, lo vamos a expresar así, con la flechita indicando hacia allá el sentido opuesto al sentido de los positivos del sistema de coordenadas. Olvidé mencionar que primero hicimos esto. Nos dicen un tren va en las vías del tren a una determinada velocidad. Ahora, este tren no lo analizamos por completo. Habíamos hablado de lo que es modelar, que era simplemente de este tren abstraer o simplemente separar lo que nosotros vamos a analizar, en este caso el movimiento de este cuerpo, el movimiento sobre estas vías. Ahora, las vías tampoco queremos muchos detalles de las vías, de qué material están hechos ni nada, simplemente el hecho de su dirección, que no nos lo dice, pero no vamos a considerar vías así, digamos. No son muy frecuentes, pero podría darse. Se considera que las vías del tren van a ser paralelas a una línea recta. Ya. Entonces, se modela las vías con el sistema de coordenadas, que lo vamos a poner en metros. Es decir, además vamos a poner el origen de coordenadas aquí, justo en la posición inicial del tren. Ahora, esto no es el tren, simplemente es el punto de la cabecita del tren, digamos. No necesito todo el cuerpo del tren para saber en qué momento irá a llegar a detenerse, simplemente cualquier punto del tren. Puede analizar este o este o este o al final. El resultado va a ser el mismo. Entonces, ahora que ya modelamos lo que observamos en la naturaleza, con algo que nosotros podemos analizar con mucha más facilidad, aquí decimos esto de que va a frenar en este instante, va a seguir frenando hasta llegar a detenerse. Listo. Yeah. Entonces, primero establecíamos el sistema de coordenadas y lo que es la modelación. Ya, ahora, nos piden lo que es la aceleración y lo que va a recorrer. Entonces, lo que va a recorrer o el desplazamiento durante ese intervalo de tiempo, el desplazamiento asociado a ese intervalo de tiempo o también asociado a esos dos instantes, porque el desplazamiento también está definido para un intervalo de tiempo. El desplazamiento de un instante inicial hasta un instante final. Esto es igual a la posición asociada al instante final menos la posición asociada al instante inicial. Entonces, los subíndices nos permiten leer sin tener ahí todo lo que hemos dicho. Desplazamiento o recorrido, que ya se ha mencionado su diferencia y por qué a veces coincide, desde el instante inicial hasta el instante final, lo que es igual a la resta del instante asociado al instante, la posición asociada al instante final menos la posición asociada al instante inicial, siendo posición cualquier coordenada del sistema coordenado, cualquiera. Listo. Algunas aclaraciones.
Ya, esta sería la posición inicial y esta es la posición para la cual quiero. Esta es la posición asociada al instante 5, por eso le pongo debajo 5. Esta es la S, no es un 5, solo que... La posición asociada al instante 5, justo cuando se va a detener. Listo. Ya, ahora, también debemos conocer la ecuación de Cota, la ecuación que nos da la posición para cualquier instante, que es igual a la posición inicial más la velocidad por el instante para el cual quiero su posición. Ahora, esta velocidad también tiene signo, positivo o negativo. Como ya hemos establecido, es positivo cuando el sentido es el mismo que el sistema coordenado que hemos establecido. Si el sentido es opuesto al sistema, a los positivos del sistema coordenado, esta velocidad va a tener signo negativo, más la aceleración sobre 2 por el instante para el cual quiero la posición al cuadrado. Ya. También la aceleración, ya dijimos, si tiene sentido opuesto al positivo del sistema coordenado, va a ser negativo. Si tiene el mismo sentido del sistema coordenado, los positivos, va a ser positivo. ¿Por qué hacemos esta aclaración o convención de los signos? Porque aún no analizamos esto como la aceleración y la velocidad, aún no lo analizamos como entes vectoriales, solo como magnitudes nada más, magnitudes escalares. Ya, conociendo todo esto, ya podemos primero determinar la ecuación que nos modela este fenómeno, la ecuación que nos va a dar la posición para cualquier instante. Entonces, tenemos la posición del tren para cualquier instante va a ser igual a su posición inicial. Ahora, yo he establecido la posición inicial justamente en el origen de coordenadas, porque así el valor de la posición inicial va a ser 0. Y ya me evito de un cálculo más. Entonces, ya igual lo voy a poner. Posición inicial más la velocidad inicial, cierto, no lo mencioné, era velocidad inicial. La velocidad asociada al instante inicial, es decir, aquí, la velocidad a partir de donde yo empiezo a analizar el movimiento de este cuerpo. Entonces, la velocidad inicial tiene el valor de 18 metros por segundo. Por instante cualquiera. Más, ahora, la aceleración, como habíamos dicho, va a tener signo negativo porque su sentido es opuesto a los positivos del sistema de coordenadas. Entonces, aquí nos va a quedar negativo. Menos la aceleración por, bueno, sobre 2 por el instante al cuadrado. Ahí está. Listo. Ahora, para el instante 5, ¿qué sucede? Para el instante 5 estamos en la posición 5. Ya. Pero bueno, como saben aquí, no se va a ir, no va a quedar así. Nos va a quedar que la posición del tren para cualquier instante nos va a dar igual a 18 por t menos la aceleración entre 2 por t al cuadrado. Listo. Ya. Ya, pero miren, nosotros podemos, en base a la definición de la aceleración, obtener el valor de la aceleración. Yo no voy a poner los intervalos. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la aceleración para este fenómeno de movimiento variado, uniforme, va a ser constante. Entonces, para cualquier intervalo de tiempo que nosotros tomemos, la aceleración va a ser la misma. Entonces, vamos a obviar esa parte, pero sin olvidar y tomar en cuenta que la aceleración de manera general está asociada a un intervalo de tiempo.
Listo. Ahora, la aceleración sería la variación de la velocidad. Ahora, como es cualquier intervalo, puedo tomar este intervalo. Ahora, la velocidad asociada al instante, digamos, hay que ponerlo. La aceleración del instante 0 hasta el instante 5 es igual a la velocidad asociada al instante 5 menos la velocidad asociada al instante inicial entre el intervalo de tiempo que es de 5 segundos. ¿Cuánto es la velocidad asociada al instante 5? Aquí, la velocidad asociada al instante 5, 0. Y la velocidad asociada al instante inicial es 18. Y esto, bueno, 0 menos 18 es menos 18, lo cual nos va a dar menos 18 entre 5, 3,6. Menos 3,6 metros por segundo al cuadrado. O metros por segundo por segundo. Es decir, cada segundo la velocidad va a variar 3,6 metros por segundo. Esta es la variación para cada segundo. Es decir, del instante inicial 0 al instante 1, la variación en su velocidad va a ser 3,6. Es decir, el 18 se le va a restar, bueno, se le va a sumar 18 más menos 3,6, obteniendo una velocidad de, ¿cuánto sería? Sería 14,6. Sí, digo 14,4. En un segundo, la velocidad asociada al instante 1 será de 14,4. Sí, ya. Ya, entonces ya tenemos el valor de la aceleración. Aquí era más, ¿ya? No habíamos determinado el valor todavía. El valor está allí, con su signo y todo. Cuando lo reemplazamos, se le pone el signo. Pero aún como no conocemos el valor, sigue siendo más. Ya, ahora ya tenemos el valor de la aceleración, obtenido por la definición de la aceleración, que es de menos 3,6 metros por segundo por segundo. No se confunden con esto, es metros por segundo al cuadrado, solo que lo pongo así para que se vea de manera más detallada lo que significa la aceleración. La variación de la velocidad por cada segundo. Un segundo. Listo. Ya, ahora reemplazamos eso aquí. La posición del tren para cualquier instante va a ser igual a 18 por el instante para cualquier suposición, más menos 3,6. Entonces no va a quedar más por menos 3,6 entre 2 por el instante para cualquier otra posición al cuadrado. Listo. Ahora, además de pedirnos cuánto vale la aceleración, nos piden este desplazamiento. El desplazamiento del instante 0 al instante 5, de aquí hasta acá. Entonces, simplemente hacemos esto. Por la definición del desplazamiento del instante 0 al instante 5, es igual a la posición asociada al instante 5 menos la posición asociada al instante inicial, según este intervalo. Entonces, la posición inicial la conocemos, es 0, la cota 0. La posición final no la conocemos. Como esto de aquí va a ser 0, lo dejamos así nada más. Entonces nos queda que el recorrido o desplazamiento va a ser igual a justamente esta posición, debido a que la posición inicial es 0, solamente por eso. Coinciden en este caso cota con desplazamiento, pero conceptualmente son muy diferentes. Ya, entonces necesitamos la posición asociada al instante 5. Entonces la determinamos con esta ecuación, la ecuación que nos da la posición para cada instante. O nos da el instante para alguna posición también. Para el instante 5 es igual a 18 por 5 menos 3,6 medios, que es 1,8, por 5 al cuadrado.
Entonces la posición asociada del tren asociada al instante 5 es igual a 18 por 5. A ver, 18 por 5 menos 1,8 por 5 al cuadrado. Nos da 45. Entonces, el desplazamiento va a ser igual a 45 metros. Entonces ya obtuvimos el desplazamiento y la aceleración, que era lo que nos pedían. Ahora, ese es el instante 45. ¿Qué sucede si yo sigo con la aceleración? Se supone que cuando se detiene, ya esta desaceleración, como lo llaman, ya no desaparece, mejor dicho. Pero si no fuese así, y si aquello que lo impulsaba a detenerse, ahora lo impulsa a avanzar, ya resolvimos el ejercicio. Ya está resuelto, ya hay solución, lo pueden revisar en el libro, coincide en la solución y todo eso. Ya, ahora, ¿qué sucede? Si aquí en el instante 5 se detiene, ¿qué pasará en el instante 6? Como dije, si esta aceleración desaparece, porque el hecho de que vaya frenando quiere decir que voy a ir deteniendo, hasta el momento en que ya lo habrá detenido. Pero esa es la idea de lo que sucede en la naturaleza. Pero aquí la aceleración podríamos considerarla, esa desaceleración, esa activación del freno se expresa con esta desaceleración. Pero podríamos pensar que está, a ver, ¿con qué podría ser un ejemplo que sea de la vida real? Bueno, no se me ocurre nada. Pero igual, podemos ahora plantearlo por la ecuación que tenemos. Esta ecuación nos modela el fenómeno, lo que sucede. Entonces, ¿qué sucederá si yo quiero la posición para el instante 6? Entonces vamos a reemplazar a ver qué sucede. Menos 3,6, 1,8. 1,8 por 6 al cuadrado. A ver, ¿qué sucede? Sería 18 por 6 menos 1,8 por 6 al cuadrado. 43,2. La cota 43,2. La cota asociada al instante 5 es la cota 45. Ya lo hemos obtenido. Ahí se detiene. Ahora, para el instante 6, suponiendo que la aceleración se mantiene con su sentido y nada más, y su valor, entonces, pasado un segundo, ahora estará en la cota 43,2, es decir, por acá más o menos. Es decir, su movimiento pasó de ir de este sentido a detenerse, a cambiar el sentido. ¿Debido a qué? A que cuando está aquí con velocidad cero, nula, esta aceleración lo obliga ahora a aumentar su velocidad, debido a que esto nos indica la variación de la velocidad por cada segundo, es decir, pasado otro segundo, esta velocidad seguirá variando. A ver. Entonces tendríamos la velocidad para el instante 6. Sabemos que la aceleración del instante 5 al instante 6 es menos 3,6. Eso lo sabemos, es constante. Ahora, la aceleración del instante 5 al instante 6 se expresa como la velocidad asociada al instante 6 menos la velocidad asociada al instante 5, entre el intervalo de tiempo que es de 1 segundo, porque del instante 5 al instante 6 hay 1 segundo. Listo. O sea, tomando en cuenta que el tiempo está asociado con su patrón o unidad de medida al segundo. Y ahora, la velocidad asociada al instante 5 también lo conozco.
es 0. Entonces, esto nos queda, velocidad asociada al instante 6 menos 0, entre 1 nos da el mismo valor, este valor. Ahora, el valor de la velocidad va a ser menos 3,6. ¿Qué nos va a indicar este menos? Que ahora el sentido de la velocidad, como habíamos mencionado, ya no va a ser el mismo que el de los positivos del sistema de coordenadas, sino que va a tener un sentido opuesto. Es decir, cuando esté acá, tendrá una velocidad así ahora. E irá aumentando su velocidad y desplazándose más cada segundo. Cada segundo quizás sea esto. Pasado un segundo más, ahora será esto. Otro segundo más, quizá un poco más. Y así irá aumentando lo que se desplaza por cada segundo. Entonces, esta ecuación también nos dice que justamente aquí, este punto para el cual la velocidad es 0, es el punto para el cual un auto, cualquier cuerpo en general, que tenga una aceleración y sea contraria a su velocidad, sus sentidos, va a ir desacelerando, pero llegando a la velocidad 0, nula, comenzará a acelerar, en el mismo sentido ahora de la aceleración, que al principio era opuesto. Ya, esto es un análisis extra del ejercicio. Ahora pasemos al siguiente. Tienen que conocer lo que hemos hecho, pues, para que puedan entender todo esto. Tienen que saber cómo hemos llegado a esta ecuación, tienen que conocer las definiciones, el análisis que hicimos acerca de desplazamiento y recorrido, porque aquí sí va a ser muy importante. Hasta podríamos ahora mismo utilizarlo. Sería interesante. Sí, lo vamos a hacer. Bien. Ahora yo les pido el desplazamiento o recorrido. Ahora ya no es o recorrido, ahora es simplemente desplazamiento. El desplazamiento del instante 0 hasta el instante 6. Esto de aquí es igual a la cota asociada al instante 6 menos la cota asociada al instante inicial, que es según el intervalo para el cual quiero el desplazamiento. Entonces, la cota asociada al instante 6 habíamos visto que salía 43,2, si no me equivoco, menos la cota asociada al instante inicial, que es 0. Entonces, nos queda simplemente 43,2. Ahora, desplazamiento. Esto es desplazamiento, pero nosotros vemos que del instante 0 al 5 ha recorrido esto, hasta aquí. Y luego, para el instante 6, ha retrocedido. Ha retrocedido llegando hasta este punto, hasta esa cota. Entonces, ahí nos permite entender por qué esa distinción entre desplazamiento y recorrido, porque ahora no solamente va a avanzar como en el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual avanzaba con su velocidad constante. Ahora puede avanzar y a la vez regresar. Entonces, si nosotros queremos lo que es el recorrido, tendríamos que calcular desde la posición inicial su desplazamiento hasta el punto exacto en el cual voltea, cambia su sentido de movimiento. Justo en ese punto sería primer recorrido. Luego tendríamos que calcular el siguiente recorrido. Hasta ahí. Sumando estos dos recorridos obtendríamos el recorrido total, es decir, toda la longitud de la trayectoria de movimiento, que lo habíamos definido también al principio, lo que era trayectoria. Pero el desplazamiento no es todo eso. El desplazamiento simplemente es el cambio en la posición. ¿Qué es esto? Cambio en la posición en dos instantes, del instante 0 al instante 6. El cambio en su posición simplemente es este. Va del 0 al instante 6, va a recorrer todo esto, pero el resultado solamente es este, 43,2. Todo esto, a pesar de que vino así y regresó. Entonces, es muy diferente el cálculo del recorrido con el cálculo del desplazamiento. Ya. Esto en principio lo habíamos definido como desplazamiento. Coincidía con el recorrido en el caso de movimiento rectilíneo uniforme.
y en algunos casos de este fenómeno. Pero es mejor hacer la distinción ahí entre recorrido y desplazamiento. Ya. Siguiente ejercicio. Vamos a ver. Una esfera que parte del reposo se mueve durante 8 segundos con velocidad constante, de 10 centímetros por cada segundo. Luego comienza a frenarse, con una aceleración constante de menos 8 centímetros por segundo al cuadrado, hasta que se detiene. ¿Qué distancia recorrió desde la partida y durante cuánto tiempo se ha movido? Ahora, esto simplemente es una mezcla de movimiento rectilíneo, uniforme y movimiento variado luego cuando empieza a frenar. Ya eso lo pueden hacer ustedes. Es igualito que lo anterior, solo que ahora le aumenta el hecho de que se mueve en un intervalo de tiempo con movimiento rectilíneo uniforme. Ya, vamos con el ejercicio 8. Nos dice, un cuerpo parte con una velocidad inicial. Ya, bueno, un cuerpo. Ahí está el cuerpo. Parte con una velocidad inicial, parte desde alguna posición, parte. Así que establecemos nuestro sistema de coordenadas, metros, digamos, no, centímetros mejor. Va a estar en centímetros. Como les dije, esto lo establecen ustedes, depende de ustedes, pueden hacerlo en metros, pero se les va a complicar porque van a tener que hacer un cambio en unidades. Mejor de frente establecerlo como centímetros, porque así te dan la aceleración y la velocidad también. Ahora, un cuerpo parte con una velocidad inicial, nos dan la velocidad inicial, la velocidad asociada al instante inicial. Que tiene un valor de nos dicen menos 24 centímetros por segundo al cuadrado. Aquí no vamos a poner menos, porque eso ya lo vamos a indicar con el sentido de la flecha. Pero este es el valor de la aceleración. Ahí está. Sentido contrario al positivo del sistema de coordenadas que hemos establecido nosotros. La aceleración. ¿Listo? Ahora, esto va a tener una velocidad inicial, que tiene también un valor de 240 centímetros por segundo. 240 240 centímetros por segundo. Y aquí era 24 centímetros por segundo al cuadrado. Y esto de aquí nos indica menos. Ya. Tenemos, miren, posición inicial que lo establecemos con el origen de coordenadas, 0 en las coordenadas. Ya. Tenemos velocidad inicial, aceleración. Con esos dos datos y posición inicial podemos obtener ya la ecuación que modela el fenómeno. Es decir, la ecuación de cota, la ecuación de posición. La posición del cuerpo para el instante cualquiera es igual a su posición inicial, que es 0, porque así lo establecimos nosotros, más la velocidad inicial, que es 240, para el instante que quiero su posición, más la aceleración, pero como es negativa, menos 24 sobre 2 por el instante para el cual quiero su posición al cuadrado. Entonces, reemplazo para qué instante quiero su posición y lo tengo en el sistema de coordenadas. Ya. Ahora, ¿qué nos piden? Calcular en qué instante se encuentra a 900 centímetros del punto de partida. Este es el punto de partida. 900 centímetros.
en qué instante va a estar a 900 centímetros, es decir, la distancia entre el punto inicial y el punto para el cual va a tener 900 centímetros de separación, justamente aquí. ¿Qué cota va a ser? Va a ser la cota 900, que también ya hemos visto por qué es la cota 900, porque coincide, debido a que la posición inicial es 0. Y cuando calculemos este desplazamiento sería 900 menos 0, lo cual nos da justamente el desplazamiento. Esta cota coincide con el desplazamiento, pero conceptualmente son muy diferentes. Ya. Entonces nos piden para qué instante va a estar acá. ¿Cuál va a ser el instante? Bueno, también vamos aquí a la ecuación. Tenemos la cota, que es 900. Esta es la posición esa es la posición para el instante. La posición para el instante t asterisco es igual a 900, no se llama t asterisco, es igual a 900, lo cual es igual a 240 por ¿qué instante? El instante asterisco, menos 12 por el instante asterisco al cuadrado. Entonces, tenemos una ecuación cuadrática. Que me gustaría todos conozcan, pero quizá algunos no lo deben de conocer, así que no me queda otra que pasarla nada más. Ya, entonces vamos a ordenar esta ecuación de tal manera que podamos calcular las raíces de esta ecuación cuadrática. Vamos a pasar todo para el lado donde está 900. Menos, pasaría con más, sería 12 t asterisco al cuadrado. Este aquí está con más, pasa con menos 240 t asterisco, y aquí más 900. Todo esto igual a 0. Ya. Ahora, ustedes deben saber cómo calcular ya las raíces. Ambas raíces, porque va a tener dos soluciones que pueden ser iguales, quizá diferentes. Quizá no tenga solución en los números reales. Ya. Ahí hay en la x1, 2, x1 y x2. Yo lo voy a hacer con la calculadora para evitar usar mucho la pizarra, porque no hay mucho espacio. Ya. Si pueden, también pueden calcular ustedes ahí. Me dictan cuánto les sale. Ya tenemos aquí 12 menos 240 y 900. Tenemos que nos da 15 y 5. Entonces, t asterisco 1, primera solución va a ser 15. Y la segunda solución, t asterisco 2, 5. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dos valores? Es decir, vamos a tener dos respuestas, porque nos piden hallar para qué instante vamos a estar en la cota 900. Estaremos en la cota 5 y luego en la cota 15. Digo, en el instante 5 y luego en el instante 15. A ver, averiguémoslo pues. Tenemos que reemplazar el instante en la ecuación y nos tiene que dar la cota 900. Igual acá. Reemplazamos el instante 15 acá y nos tiene que dar la cota 900, porque eso hemos planteado. Los instantes para los cuales van a estar en la cota 900. Ahí vamos a notar lo inteligente que es esta ecuación, porque nos da ambas soluciones. Nos dice en qué instantes va a estar en la misma posición. Y eso que nosotros solo buscábamos una, la más cercana quizá. Entonces, si desean, pueden calcularla reemplazando acá. Yo lo voy a hacer con la calculadora nada más.
¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente, para el primer instante, el más cercano, pasados 5 segundos, va a estar en la cota 900. Entonces reemplazamos 240 por 5 menos 12 por 5 al cuadrado. Nos da 900. Ahora, para el instante 15, a ver, reemplacemos. 240 por 15 menos 12 por 15 al cuadrado. También 900. Pueden verificarlo calculándolo. Las raíces también. Para esos dos instantes nos da el valor de... va a estar en la cota 900. ¿Pero por qué? Porque, como vemos, la velocidad inicial y la aceleración tienen sentidos opuestos. Lo que quiere decir que la velocidad va a ir disminuyendo. Aquí va a llegar con una determinada velocidad, menor a esta, y va a seguir, porque no puede ser cero la velocidad de aquí, porque si no ya voltearía, y nunca más volvería a cruzarse aquí. Volvería a estar en la cota 900. Quiere decir que sigue avanzando hasta llegar a la velocidad cero. Justo en ese punto invierte su sentido la velocidad, regresando. Y cuando regresa, van a pasar esos, de este punto hasta donde te voltea, sigue, van a pasar los restantes 10 segundos. Aquí pasaron 5 segundos. Luego se va a demorar 10 segundos en ir, voltear y regresar. Y va a volver a estar en la cota 900. Entonces ahí tendríamos las dos soluciones. Nos puede dar un valor positivo y negativo también, pero es más interesante que lo hagamos en un ejercicio. Ojalá nos dé un valor negativo en los instantes en uno de estos ejercicios. Ya, esa es una respuesta. Sería cualquiera de estos dos. ¿Dónde se encuentra pasado 10 segundos desde la partida? Desde aquí. Ya. ¿Dónde se encontrará? Tenemos primera respuesta. Función cuadrática. ¿Dónde se encontrará pasado 10 segundos? Pasados 10 segundos nos dan el intervalo. Intervalo que va a estar limitado por el instante inicial. ¿Y qué instante? El instante 10. Porque ya hemos dicho que cuando cuando la posición inicial justamente es el origen de coordenadas, nos va a facilitar de esa manera. Coincidiendo el intervalo con el instante para el cual debo calcular lo que me pide. Por ejemplo, para este caso nos dice para el instante 10. Entonces, la posición del cuerpo para el instante 10 va a ser igual a 240 por 10 menos 12 por 10 al cuadrado. Y esto nos da 2400 menos 1200. Lo cual nos da 1200. Entonces, esta es la cota donde va a estar para el instante 10. Es la cota asociada al instante 10. Cota asociada al instante 10. Cota o posición asociada al instante 10. Entonces, va a estar más o menos por aquí. Por algún lado. Más adelante de los 900. Para el instante 10. Listo. Y pueden notar, miren que hasta acá pasaron 5 segundos. Porque esta era una solución, 5 segundos. Instante 5, digo. Miren, para el instante 10, es decir, pasados 5 segundos más, va a estar en la cota 1200. Pero no sabemos qué velocidad tendrá en esa posición. Pero el tiempo que va a tardar en ir de aquí es de 5 segundos hasta la cota 1200. Ahora, si tiene que demorarse 15 desde aquí hasta donde voltea y regresar hasta acá, tiene que ser 15 segundos porque vimos que era otra solución. Podríamos decir, y además sabemos, que en ir de acá, desde la cota 900 hasta la cota 1200, es 5 segundos, de regreso también va a ser 5 segundos.
porque, o sea, va a ser lo mismo, solo que en vez de desacelerar, va a acelerar. Es decir, aquí va a tener la misma magnitud de velocidad, pero con sentido opuesto. Entonces, podemos, sin hacer el cálculo, saber que para esta posición la velocidad va a ser cero, es decir, va a ser el instante para el cual va a voltear, porque ahí estarían los 15 segundos, 5, 5 y 5, los 15 segundos de la otra solución. Y podemos, si desean, podríamos calcularlo, pues, conociendo la aceleración. Ya. ¿Qué más? Nos piden para qué instante vuelve a pasar por el punto de partida. Ya miren, ni las ecuaciones ya las necesitamos utilizar, porque si sabemos que de acá para acá es 5, 5 otra vez hasta que se detiene, desde que se detiene hasta acá, ¿cuántos segundos serán? Nuevamente 5 hacia acá y 5 hacia acá, serán 10 segundos. Entonces, en total, volverá a pasar por aquí en ¿cuánto tiempo? 10 y 10, es decir, en 20 segundos. Ya no necesitamos ni hacer las ecuaciones. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis de los datos que obtuvimos. Eso nos permitió saber que esta cota es la cota en la cual va a voltear, lo cual podemos determinarlo con la definición de aceleración. Sabemos que la aceleración es menos 24. La velocidad asociada al instante 10, porque esto lo vamos a calcular, la aceleración desde el instante inicial, que va a ser 0, hasta el instante final, que va a ser 10. La velocidad sería para el instante 10 menos la velocidad del instante 0, que es 240, entre el intervalo de tiempo, que sabemos que es de 10 segundos. Entonces, disculpa, vas a multiplicar el 10, nos queda 240. Y bueno, verán que son iguales. ¿Cuánto nos queda? La velocidad asociada al instante 10, 0. Coincidió nuestro análisis. Sabiendo que iban a ser 15 segundos el intervalo de tiempo que iba a tardar en volver a pasar por este punto, y sabiendo que de aquí a acá tarda 5 segundos, y tarda 5 segundos en llegar a esta cota, y como sabemos que de aquí hasta acá, ir al punto de volteo, regresar y estar acá otra vez, habrán pasado 15 segundos, y sabiendo que de ida y de vuelta el tiempo va a ser el mismo, determinamos que justamente esta cota iba a ser la cota en la que voltee, la cota 1200. Y nos permitió saber cuánto tiempo va a tardar en volver a pasar por este punto y cuál es el instante para el cual voltea, que es el instante 10. Ya está. Y pueden ver en las respuestas que coinciden. Suficiente. Con simple análisis nada más. Con simplemente todo lo que hemos estudiado en la parte teórica lo estamos utilizando. Por eso deben tener bien claras la parte teórica, para que con firmeza digan, profesor, no necesitamos hacer ese cálculo. Si analizamos esta parte y obtenemos ahí las respuestas, nos ahorramos un poco más de tiempo. Listo. Ya. Les decía que... ya. Esta es la ecuación que modela este fenómeno. La línea de tiempo, de las cotas, también tiene su lado de negativos. Supongamos que aquí tengamos la cota menos 900, menos 90. La cota menos 90. Ya. Quiero saber para qué instantes va a estar en esta cota. ¿Para qué instantes? Partimos desde acá, el cuerpo se va.
y al regresar, en algún momento estará en esta posición. Pero como sabemos, por esta ecuación nos va a dar dos soluciones. Entonces, ¿cuál será esa otra solución? Eso es lo que vamos a analizar ahora. La posición para la cual queremos es la menos 90. Cota menos 90. Posición asociada a un instante t' del cuerpo. Instante t'. Tenemos que va a ser la cota menos 90. 240 por el instante t' menos 12 por el instante t' al cuadrado. Ahí está. Ya está. Entonces, como tiene negativo acá, lo pasamos mejor hacia el otro lado. Nos queda 12 por t' al cuadrado menos 240 por t' menos 90 igual a 0. Ya. Podríamos, como les dije, de manera algebraica obtener las dos raíces, pero por tema de espacio, y además ustedes deben conocerlo, y si no lo conocen, les invito a que busquen información al respecto y estudien. Ya, entonces resolvemos la ecuación. Sería 12 menos 240 y menos 90. Ya. Tenemos primera solución, instante prima 1, instante para el cual va a estar en esta posición como se suponía 20,368. ¿Por qué 20, y algo? Porque ida y vuelta se demora 20. Esos 0,368 segundos es esto de acá, en que va a tardar de ir de acá a acá. Por eso es que es mayor que 20. Ya, esto es razonable. Ahora, el instante prima 2, la segunda solución, es menos 0,368. Miren, cuando regresa, hasta aquí es 20 segundos. De aquí a acá es 0,368 segundos. Entonces, ¿por qué no sale, miren, ese valor para el instante, la solución segunda, con negativo? Un instante negativo. ¿Qué quiere decir un instante negativo? Menos 1, menos 2, porque también los hay. Menos 1, menos 2. Y así. Menos 3, y aquí todos los negativos. Disculpe. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir este menos? Lo único que quiere decir es que aquí nosotros comenzamos a estudiar el movimiento en el instante inicial. Partimos aquí y comenzamos a analizar qué sucede después. Pero no nos podemos no nos ponemos a pensar en qué es lo que sucedió antes de este instante. Es decir, el auto antes de estar acá estuvo por acá, pasó por acá. Es decir, nos da la idea del tiempo anterior al inicio del estudio de este movimiento del auto. Es decir, él antes de tener esta velocidad de 240 tenía una velocidad mayor, que por esta desaceleración fue disminuyendo. Pero nosotros comenzamos a estudiarlo a partir de esta velocidad. Por eso es que nos da el instante negativo. Es decir, nos da el instante anterior al instante inicial que tomamos nosotros. Listo. Simplemente eso trata de decir los instantes negativos. Instantes o el tiempo anterior al comienzo del estudio del movimiento. Aquí comenzamos nosotros a estudiar el movimiento. Pero antes de estudiar el movimiento, este ya existía. Es muy interesante esa parte. Ya. Este también para emplear la definición de desplazamiento. Ya, eso es todo de este ejercicio. Como verán, no solamente se trata de resolver ecuaciones, plantear los valores,
leer el ejercicio y ver los valores que nos dan, copiarlos en una datos acá, ecuación, reemplazar, solución. No se trata de eso, es mucho más que eso, es análisis, es deducción, sacar conclusiones basados en la teoría que se ha estudiado. Si no, ¿para qué estudiamos la teoría? Deberíamos de frente que nos den las ecuaciones y resolver ejercicios, que es lo que mayormente se hace. ¿Cuál está mal? Ya, siguiente ejercicio. Nos dice un móvil parte del reposo. Un móvil, ahí está el móvil. Sea bicicleta, carro, tren, bus, avión. Parte del reposo. Y está en otro sistema de coordenadas. Entonces aquí tenemos que parte del reposo, es decir, la velocidad inicial, la velocidad asociada al instante inicial es 0, y va a estar su posición inicial. La posición inicial la vamos a hacer coincidir con el origen de coordenadas. Listo. Nos dice que en el primer segundo recorre 30 centímetros. En el primer segundo. Es decir, de aquí pasado un segundo, que es un intervalo, un segundo, va a tener una velocidad, la velocidad inicial es 0. Pasado un intervalo de tiempo de un segundo, va a estar en la cota 30, porque recorre 30 centímetros. Esto de aquí va a estar en centímetros. Recorre 30 centímetros, por lo que su recorrido, todo esto es 30 centímetros. Está en la cota 30 entonces. Ya está. Nos dice además que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que sabemos que la aceleración la podemos determinar podemos primero calcular la velocidad. No se puede calcular porque no es velocidad constante, no, pero podemos establecer, no podemos establecer la ecuación que modela el fenómeno porque no tenemos la aceleración, no nos serviría de nada. ¿Qué más? Calcular la distancia recorrida en el lapso comprendido entre el instante 8 y el instante 9. Ya. Este es el instante inicial, este es el instante 1. Por aquí estará en alguna posición en el instante 8 y por aquí estará en el instante 9. Estas distancias no son las correctas, obviamente quizás sean más largas, porque como vemos, como la velocidad va aumentando, en un segundo recorre esto, en el siguiente segundo quizá mucho más, en el siguiente segundo más, y en el siguiente segundo más, y así. Ya. Lo único que se mantiene es la variación en la velocidad. Del instante 0 al 1, la variación de la velocidad es la misma. Ya está. Entonces ponemos aquí que la posición para cualquier instante va a ser igual a su posición inicial, que es 0, más su velocidad inicial, que es 0, sería 0 por t, lo cual nos va a dar 0 también, más la aceleración, que por lo que vemos, si recorre 30, bueno, no sabemos aún si es que es acelerado o desacelerado, así que por ahora A nada más, y ahí va a estar su signo incluido, sobre 2 por el instante al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos la posición, tenemos posición y tenemos asociado su instante. Tenemos estos dos valores. Entonces, si reemplazamos acá, tenemos la posición y su instante. Y la única variable nos quedaría la aceleración. Y de esa manera podemos determinarla. Por ejemplo, para la posición asociada al instante 1,
sería la posición asociada al instante 1 es la cota 30. Esta es igual a la aceleración sobre 2 por el instante al cuadrado, que es el instante 1. Ahí está. El 2 pasa a multiplicar, nos quedaría 30 por 2, que es 60, igual a por 1, que es A. La aceleración es 60, nos da con signo positivo. Entonces va a tener el sentido de los positivos del sistema de coordenadas. Y tiene el valor de 60. 60 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración, entonces podemos reemplazarla acá. Sería 60 entre 2, 30. 30 por t al cuadrado. Ahora ya tenemos la ecuación que nos da la posición para cualquier instante. Ya terminamos la aceleración. Nos piden calcular cuánto recorre entre estos dos instantes. Siempre calculamos la cota primero. Nos piden calcular esto. Nos piden calcular el desplazamiento del instante 8 al instante 9. Eso nos piden calcular. Del instante 8 al instante 9, ¿cuánto se desplaza? Entonces, para yo obtener el desplazamiento entre el instante 8 y 9, necesito conocer las cotas asociadas al instante 8 y asociadas al instante 9. Entonces, sería del 8 al 9, es igual a la posición asociada al instante 8 menos la posición asociada al instante 9. Digo, al revés. 9, la posición asociada al instante 8. Ya está. Restando estas dos cotas, vamos a obtener el desplazamiento. Ahora, utilizamos esta ecuación. Para el instante, para la posición asociada al instante 9, reemplazamos 30 por 9 al cuadrado. Esto, para el instante 9. Para el instante 8, sería reemplazar el instante por el 8 nada más. 30 por 8 al cuadrado. Y esto nos da el desplazamiento del instante 8 al 9 es igual a 9 al cuadrado, 81 menos 64, nos quedaría 30, factorizamos el 30 por 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado, es decir, 81 menos 64, lo cual nos da 30 por 17, 11 lleva 1, 6, 7, 8. Entonces 30 por 17 sería 0, 0 por 7, 21, lleva 2, 3, 1, 3, 510. Esto es el desplazamiento. ¿En qué unidades? Centímetros. Ya, calcular el siguiente ejercicio. ¿Cuánto tardará el móvil del problema anterior en adquirir una velocidad de 35 metros por segundo? A ver, veamos ahora. Para el mismo caso nos piden calcular cuánto va a tardar en obtener la velocidad de 35 metros por segundo. Listo. Nos da la velocidad de metros por segundo. Aquí estamos. Si nos da la velocidad, esto de aquí está en centímetros por segundo al cuadrado. Aquí la velocidad que nos la dan, que es 35. 35 nos dan en metros por segundo. Para pasarla a centímetros tendríamos que multiplicarlo 35 por 10 a la menos 2 por 10 a la 2, o lo que es lo mismo, por 100 entre 100. Saben que este entre 100 es igual a 10 a la menos 2. Y ese 10 a la menos 2 se le escribe como la letra C. Sería por 10 al cuadrado centímetros, es decir, 3500. Entonces aquí sería 3500.
centímetros por segundo. Entonces aquí sería 3500 entre 60. Mm, 58,3333. Entonces, el intervalo de tiempo es 58,3333. 58 segundos.